Barinas TV, tu televisora. Hola, muy buenas tardes, pueblo de Barinas. Bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Dialogando con el Dr. Henry Mora. Una tarde bendecida, llena de mucha vibra, de mucha buena actitud y de vida y salud. Hoy nos acompaña en esta tarde una gran invitada. Ella es la doctora María Eugenia Gutiérrez, pediatra puericultor, con amplia experiencia aquí en el estado de Barinas, y nos va a acompañar en esta tarde a propósito de conversar acerca de uno de los temas que está en revuelo, que está causando bastante alerta hoy por hoy en la población, en nuestro estado de Barinas, en Venezuela, incluso en el mundo, por el gran repunte de las patologías respiratorias. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida al programa. Buenas tardes, Henry, gracias por la invitación. De verdad que me pareció súper apropiado porque en las últimas semanas hemos tenido en el estado de Barinas un repunte de muchas infecciones respiratorias, bien sean de causas virales o bacterianas, y me pareció súper interesante hablar un poquito de este tema, conversarlo en esta tarde, y bueno, acá estamos. Doctora, me gustaría que comenzáramos hablándole a la población sobre un concepto práctico de lo que significa una infección de la vía respiratoria. Bueno, generalmente las infecciones de vías respiratorias pueden ser altas o bajas. Ahorita comúnmente tenemos mucho, o en su gran mayoría, la población que yo manejo, que son los pacientes pediátricos, pueden ser en su mayor porcentaje, esas infecciones son de origen virales, ¿no? Entonces estos virus pueden presentar respiratorias altas como faringitis, laringitis, y algunas bajas como bronquiolitis, y aunque no los crean, los virus también producen neumonía. Solo que podemos diferenciarlos en ellos según la clínica que el paciente presente, y por supuesto el tratamiento va a ser de acuerdo a la sintomatología o clínica de este paciente y ese microorganismo o esa entidad que la esté ocasionando. Doctora, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está causando este nuevo repunte de estas infecciones o esa alteración del ecosistema de los microorganismos que forman parte de nuestro propio ecosistema y los que están en nuestro entorno? Bueno, una de las cosas que también puede estar sucediendo es que recuerden que estamos en temporada o en época de lluvia. Cada vez que hay estas épocas de lluvia, pues somos una zona donde tenemos montaña, bosque, también llano. Pero hay también esto atrae o hace que hayan aguas estancadas, que haya crecimiento también de lo que es el césped, lo que atrae mosquitos, y bueno, por supuesto la humedad puede exacerbar en algunos niños congestión, en los pacientes asmáticos, por supuesto esta humedad tampoco, o que tienen algunas patologías o el sistema inmunológico un poco comprometido, hace el repunte de todas estas enfermedades, ¿no? Bien sea también no solo de infecciones respiratorias, también nos puede hacer un repunte de enfermedades gastrointestinales. Pero casi siempre esto ocurre en estos meses que son en épocas que son de lluvia acá en el estado. Doctora, me gustaría que diéramos un poco de información o ampliar un poco más sobre las diferencias que pueden existir, a grosso modo, entre los diferentes gérmenes que forman parte de nuestro entorno. Llámese virus, llámese bacterias, llámese parásitos, llámese hongos. Bueno, Henry, esta es una pregunta bastante interesante porque aquí quiero recalcar algo, ¿no? Aunque en las poblaciones pediátricas generalmente, o lo usual, en su mayor porcentaje, las infecciones son causadas por virus, tenemos una gran diferencia en ellas. Generalmente hay algunos virus que nos producen un poco de malestar general. Si es verdad que en un paciente inmunocompetente se autolimita y pueden decir, bueno, tiene una duración de 3-4 días y cede, y tratamos son más que todos los síntomas, ¿no? Que puede presentar por lo menos en las respiratorias un poco de congestión nasal, rinorrea, fiebre, pero tienden a autolimitarse rápidamente en el paciente inmunocompetente. Pero esto no quiere decir que en un paciente, que en todos va a ser igual. De repente en este paciente que tiene un antecedente de asma, un antecedente de atopia, un antecedente de sibilancias del lactante, puede ocurrir también que esto que se autolimita generalmente en 3-4 días
produzca bronquiolitis, que es una tos que es constante, que ahoga al niño, que puede incluso llegar a comprometer la respiración y haber un descenso de la saturación. Así como también las infecciones bacterianas, que las tenemos frecuentemente, que decimos, bueno, es una infección causada por un microorganismo que produce fiebres altas, que si de repente es en la garganta podemos conseguir algunas aftas que nos dicen que es de origen bacteriano, que en una neumonía también podemos tenerlas como atípicas o típicas, y en las bacterianas básicamente pues sí tenemos un tratamiento que hay antibióticos que usamos, ¿no? A diferencia que en las virales que tratamos son los síntomas, pero para eso necesitamos que evaluar al paciente, porque la clínica siempre prevalece, y aparte de evaluar al paciente también tenemos que hacer algunos exámenes de laboratorio. Y no menos importante es también decirle a las mamás que tengan mucho cuidado con el tema de la automedicación, porque el hecho de que sea un virus no quiere decir que es menos importante que porque no es bacteriano. Los virus también nos producen neumonía, los virus también producen compromiso del niño, y en muchas ocasiones automedicamos, el niño empeora porque obviamente de repente están dando un antibiótico, los virus no se tratan con antibióticos, entonces lo que hacemos es como que disminuir un poco más la respuesta de ese sistema inmunológico del niño, inmunocomprometerlo mucho más, y de paso lo dejamos como desprotegido al niño cuando presenta una infección bacteriana. Realmente, en lugar de poder usar un antibiótico que es un poquito menos fuerte, que a lo que pueda ser más sensible, ya este niño va a ser resistente y bueno, va a meritar de repente una hospitalización porque tenemos que usar antibióticos mucho más fuertes, o cortamos su flora intestinal, porque siempre los antibióticos afectan esa flora intestinal, entonces comprometemos como más el estado general del niño. Siempre es importante acudir al especialista y que el especialista evalúe, porque no siempre el tratamiento va a ser el mismo. No va a ser el mismo porque le dieron al hermanito, o no va a ser el mismo ni siquiera en las mismas situaciones. Es importante que nosotros al evaluarlo auscultamos. ¿Eso qué significa? Escuchamos ciertos ruidos que el niño emite a nivel pulmonar, vemos si hay secreción que nos indican si es un proceso donde hay una neumonía, donde de repente solo es un poco inflamatorio. Entonces hay muchas cosas que debemos evaluar para poder manejar al paciente. Entonces es importante siempre consultar con el médico y no automedicar. Aparte de todo lo que hemos estado hablando, también con este repunte de infecciones acá en el estado, que las hemos tenido, oye, bastante preocupantes, hemos tenido hasta 2 entidades coexistentes. Hemos tenido infecciones de repente por influenza, así como también con micoplasma, que es una bacteria típica, coexistiendo en el niño al mismo tiempo. Entonces es allí donde, oye, tenemos que ver de qué manera vamos a tratar a ese niño. Sí, esto es súper interesante que lo abordemos, porque durante mucho tiempo se ha inferiorizado, lo que son las infecciones virales. Muchos en casa quizá dicen, no, eso es una simple gripecita, eso es una infección viral, y tienden como que a minimizar el riesgo que puede generar este tipo de infecciones virales. Doctora, al hablar de inmunocompromiso o hablar un poco más sobre el sistema inmunológico del niño, ¿qué pasa cuando el niño presenta una infección viral y es tratado de manera inadecuada? Bueno, primero si es tratado de manera inadecuada, obvio vamos a comprometer mucho más al paciente, porque ¿qué vamos a ver? Si por lo menos el paciente tiene una sintomatología viral, los síntomas van a durar como que el número de días que tenga que durar. Damos un antibiótico, ¿qué hacemos? Ese antibiótico probablemente va a barrer la flora intestinal, probablemente ese niño, de igual forma, si esos síntomas de ese virus van a durar 5 días, va a durar los 5 días que va a durar, pero la mamá de repente a las 48 horas comienza, pero no mejora, voy a ir a algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces empezamos a cocinar, de repente se nos empiezan a asociar en ese niño vómitos que no estaban, comenzamos de paso con fiebres, comienza la angustia de la mamá de qué pasa que no mejora, está pasando algo más. Comenzamos a colocar, de repente muchas veces colocan incluso el esteroide, que el esteroide no es un juego, no se debe usar de buenas a primeras, tiene indicaciones precisas y las cuales nosotros tenemos el cuidado. Aparte hay dosis, sobre todo en los niños, en los pacientes pediátricos, hay dosis que ajustamos de acuerdo al peso y los síntomas que el niño esté produciendo.
Entonces sí les digo, por favor, tengan especial cuidado porque nos está pasando mucho, estamos lidiando ahorita mucho con el tema de resistencia a los antimicrobianos. Nos llegan niños que nos están teniendo ya patologías o gérmenes que anteriormente no los teníamos era en pacientes, como dijimos antes, que estaban inmunocomprometidos, o sea que tenían una enfermedad de base o que habían estado de repente hospitalizados de larga estancia. Nos está llegando niños en casa con de repente patógenos como Klebsiella y que de paso no nos responde a los antibióticos vía orales. Entonces esto es de verdad realmente preocupante y esto es por un manejo de repente de una infección viral de una manera que no se debió manejar. Sí, justamente en la entrevista pasada conversábamos acerca de la gran repercusión y el gran impacto que está teniendo en la sociedad y en el manejo de las infecciones el abuso en la utilización de ciertos medicamentos, en el caso especialmente de los antibióticos. Hablábamos de la resistencia bacteriana y de las proyecciones que hay incluso ya desde ahorita, inicios del siglo XXI, sobre la proyección a 2040, 2050, ya con una resistencia tal que no habrán prácticamente para ese momento antibióticos que puedan llegar a hacer una cobertura de ciertos tipos de infecciones. Doctora, cuando conversamos acerca de este rol del sistema inmunológico en el combate inicial hacia estas patologías, ¿qué pasó o qué ha pasado después de la era post-COVID, cuando este proceso de una infección viral que generó una epidemia, luego una pandemia, y que quizás desde el punto de vista inmunológico generó bastante impacto y que hoy por hoy sigue incluso generando esa transgresión de múltiples organismos que hoy por hoy se encuentran en un repunte y que van marcando la diferencia, puesto que están, digamos, resurgiendo o haciéndose enfermedades emergentes y reemergentes nuevamente en el mundo, pues, de las infecciones respiratorias. Bueno, acá esto es una brecha como que bastante grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que tuvimos un tiempo en pandemia por el tema del COVID y o nuestros niños no estuvieron asistiendo o no estuvieron escolarizados, estuvieron en casa, no estuvieron expuestos, ¿no? Y esto fue un tiempo pues bastante prolongado. ¿Qué sucede? A diferentes edades el sistema inmunológico es totalmente diferente y por supuesto, como lo hemos dicho, lo he estado repitiendo en otras oportunidades o durante la entrevista, es que el manejo depende de cada niño, pues el manejo también depende de la edad del niño que tenga, porque su sistema inmunológico cambia dependiendo de la edad. Entonces, ¿qué sucede? Un niño menor de 3 años que presente fiebre no se va a manejar de la misma manera, no se va a esperar para que acuda al médico de la misma manera a un niño de 6 años, ¿no? Entonces, estos niños que estuvieron en pandemia encerrados no tuvieron como la libertad o no tuvieron esa exposición a ciertos agentes que les podían crear o que les permitían crear a ellos anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Al no tener estos anticuerpos por lo del tema de la pandemia, porque ellos lo hacen al ir al colegio, todos estos virus como que, oye, no tengo cómo, y no hubo una memoria en ellos. Entonces, estos niños apenas al estar expuestos a todos estos virus que siempre han existido, o algunos que son totalmente nuevos, no tienen esa memoria y esa defensa, de repente los síntomas han sido un poco más agresivos o un poco más fuertes. Entonces vemos como que, pero es que se enferma, doctora, pero se enfermó hace 15 días, doctora, pero ahora tiene este virus, ahora tiene otro virus, y es simplemente porque, oye, no tenemos los anticuerpos, no tenemos esa memoria que nuestro sistema inmunológico hace. Y allí hago hincapié en algo también. Es muy frecuente en mi consulta que acuda a su mamá y me diga, doctora, ¿qué le puedo dar al niño para mi sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico esté fuerte? Aliméntelo. Alimente a su niño de forma sana, con frutas, con verduras, con carnes. Si hay un niño bien alimentado, tenemos un sistema inmunológico fortalecido. Y la forma preventiva, una de las formas preventivas que no es de ayer, que no es de ahorita, que ha sido de siempre, porque nos ha ayudado a erradicar enfermedades y a disminuir los tiempos de hospitalización,
y a evitar complicaciones en los niños es la vacunación. O sea, es la vacunación, tener al día. Esa es la manera de alimente a su niño de forma sana y esté pendiente de que tenga una tarjeta de vacunación acorde a la edad del niño. ¿Por qué? Tenemos muchos casos, por lo menos ahorita, de influenza, que nos permite este niño que esté vacunado, que no se complique, que no nos haga una neumonía por influenza, que no caiga hospitalizado y que los síntomas sean más cortos, e incluso que si se expone al virus probablemente incluso hasta no se contagie. Entonces, así también como la hepatitis A, así también como el neumococo, las meningitis que dejan secuelas tan importantes. Tenemos vacunas para meningitis. Entonces, prevención es la mejor forma de tratar a tu niño, más que un medicamento, más que una vitamina. La parte preventiva, ¿cómo prevenimos? Manteniendo al niño bien alimentado y teniendo su esquema de vacunación al día. Bien, y no se despeguen de las pantallas, vamos a un espacio publicitario y ya regresamos con todos ustedes. Barinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos con todos ustedes en este nuevo set del programa, dialogando con el doctor Henry Mora. Recuerdo que nos pueden seguir a través de mis redes sociales, Henry Mora 92, @HenryMora92, mi Instagram, y a la doctora María Eugenia Gutiérrez, su Instagram. @mipediatramaru. Bien, en esta oportunidad o en este set del programa vamos a conversar acerca de las formas de presentación que tiene estas infecciones respiratorias. Sabemos que lo más esperado en el orden de aparición de los síntomas, pues los que más son más representativos son la tos, el dolor de garganta, pero existen otros síntomas o signos sucedáneos que pueden aparecer y que incluso son signos más precoces que pueden orientar en primera instancia a los familiares, a la mamá que se encuentra más cercano al niño, para poder, digamos, tomar la conducta de acudir al médico. Bueno, aquí es importante resaltar que siempre comienza como que si fuese un catarro común. ¿Cuáles son los síntomas de catarro común? Congestión nasal, rinorrea, que es ese moquito clarito. Muchas veces el niño comienza con dolor de garganta o fiebrecita. Es muy común en los más chiquitos que la mamá diga: doctora, la nariz hace como un cochinito, o doctora, sabe que el niño está un poquito más irritable, las manitos se le ponen calientes, la cabecita le siento caliente y está lloroncito. Eso generalmente ocurre mucho en los bebés con menores de 6 meses. ¿Cuál es una para acudir al médico de inmediato? Menor de 6 meses o menor de 3 meses que tenga fiebre, congestión y tos, tiene que acudir de inmediato, porque este niño va a manejar o va a hacer los síntomas un poquito más exacerbados que el niño más grande, ¿no? Entonces eso tiene que acudir. Comienza así, muchas veces esto se va haciendo mucho más, a los días, a las 72 horas comienza a aparecer la tos. Si es una tos que los comienza a ahogar, que es una tos que es quintosa, que uno llama, que hace que metálica, muchas veces hasta como faringitis, que no le permite dormir, que lo hace vomitar, oye, es un signo de llamar a tu pediatra de una vez o a tu médico de confianza y que acudir con ese niño al médico. Porque, o sea, puede empezar como síntomas de catarro común, como dije, pero posteriormente se va agravando, ¿no? Comienza un poquito con dificultad para respirar, o sea, que le ves la respiración un poco más rápida, que ves que de repente no hay como una sincronía entre tórax y abdomen. Oye, es un signo de que debes acudir a una emergencia o que debes acudir con tu pediatra de inmediato. Entonces, bueno, o que el niño de repente no tiene dificultad para respirar, pero sí tiene tos, que no es muy constante y no lo ahoga, pero ¿qué pasa? Está inapetente, el niño no tolera la vía oral, no tolera comida, no se hidrata bien, la fiebre es constante, es una fiebre que es continua, que cuesta que ceda, debes acudir. ¿Por qué? Porque el niño se puede deshidratar, porque de repente nos está hablando de que esta entidad clínica ya se está complicando, y entonces debes acudir también con un médico de confianza.
Doctora, al hablar de un diagnóstico diferencial, digamos en grande, desde inicio de los síntomas, lo más recomendable es que la mamá del niño pues tome la iniciativa de llevar con síntomas precoces a la consulta. Pero sabemos que el grueso de la población toma una medida contraria a esta, deja que la enfermedad tome su curso y ya cuando empiezan las complicaciones más frecuentes de esa enfermedad es que acuden con el niño ya en un cuadro de emergencia. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial rápidamente entre una infección viral, una infección bacteriana, que digamos podemos brindarle a la población para que ellos logren identificar y digamos desde el punto de vista de alarma acudan mucho más rápido a la consulta? Bueno, es un poquito complicado, sin embargo, generalmente estos virus vienen asociados de dolor de cabeza, fiebre, congestión, pero entonces también se asocia algo, que se asocia un poquito en la parte de sintomatologías estomacales, ¿no? De repente este niño comienza a presentar algunas evacuaciones más blandas, algunas evacuaciones líquidas, entonces ya tú dices, bueno, esto puede ser algo viral, pero si ya este niño comienza a presentar una fiebre un poco más recurrente, con temperaturas bastante altas, que no cede en ningún momento, que de repente administran el medicamento y bueno, no cede por 6 horas, pero en este momento no se logra controlar, una temperatura que no logramos controlar, o sea, el niño en ningún momento la fiebre cede. Comenzamos a ver otros signos, por lo menos como los que hablé, como dificultad para respirar o en gargantita comienzan a aparecernos algunas manchitas blancas llamadas aftas, que algunas veces también pueden ser de origen virales, ¿no? Pero uno como que las ve y sabe diferenciarlas. Ya aquí debemos como que tener en cuenta, algo pasa, debo acudir, esto ya puede ser de origen bacteriano, ¿no? Y ya bueno, ya el especialista o el pediatra de su confianza lo evaluará y verá qué exámenes puede solicitar para también hacer una orientación diagnóstica, ¿no? Doctora, en este mundo de las infecciones virales y bacterianas se vive mucho de la mano, más que todo aquí en Venezuela, donde digamos el acceso a diversos medicamentos es mucho más fácil a la hora de adquirir incluso de venta libre algunos de estos medicamentos. Y también sabemos que como buena madre siempre tienen un stock de medicamentos en casa para tratar de ir pues paliando todo este tipo de las infecciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones en miras a la automedicación que se está viviendo hoy por hoy en esas infecciones virales y bacterianas? Bueno, esto es bastante importante porque como todo en salud, la educación es importante. Y lo primero que tenemos que hacer es educarnos. ¿Educarnos de qué manera? Educarnos con que el control del niño sano es importante. El niño no acude al médico únicamente cuando está enfermo. El niño también debe acudir al médico de forma sana. ¿Por qué? Primero tienes como un médico que conoce el historial del niño, que es tu médico de cabecera y que te va a dar las herramientas y te va a educar para el manejo del niño, de que por lo menos de repente el niño simplemente se expuso a polución, pero si es un niño que va regularmente al pediatra, el pediatra lo va a orientar y le va a decir, mira, en casos de polución, en caso de que vayas a una finca, en caso de que haya polvo, que haya humo y el niño se congestione, le vas a lavar la naricita o le vas a realizar higiene nasal con esta solución salina, lo vas a hacer de esta manera, porque ya tú sabes que tu niño cuando se expone a estas cosas, pues esto sucede y ten en tu casa a tiempo tu solución salina para realizar esa higiene nasal del niño, ¿no? O también el pediatra va a conocer el historial, mira, tú sabes que el niño cuando ingiere este tipo de comidas que produce un poquito más de gases, él es un poco más sensible a nivel estomacal, ten cuidado y usa el probiótico. El pediatra te va a ir orientando y te va dando las herramientas para que tú puedas manejar ciertas cosas en casa, ¿no? Pero si tú no acudes, sino cuando el niño nada más está enfermo, el médico no va a tener como una orientación de saber de si ese niño cuando se enferma de gripe, de repente es un niño que con más facilidad hace un broncoespasmo, o que si ese niño generalmente cuando está enfermo hace mucha sintomatología estomacal, ni te va a guiar y tú simplemente vas a ir, que sucede mucho, sucede demasiado, van a una farmacia y ¿qué le puedo dar
al niño porque tiene tos. De inmediato me dan un jarabe para la tos. Los jarabes para la tos no los podemos usar en niños, empezando con que también la gran mayoría son mucolíticos. ¿Cómo le das tú a un menor de 2 años un mucolítico a un niño que no sabe expectorar? Y muchas veces llega con nosotros ahogado del moquito, con taquicardia, porque estos medicamentos muchas veces producen eso. ¿Por qué? Porque fui a la farmacia y me dijeron que este era muy bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. ¿Qué sí puede con esa automedicación? Porque no son ni para todas las edades. Estos medicamentos, a pesar de que dicen allí a partir de esta edad no está prescrito para eso, tenemos una gran variedad y hay gran diferencia para una tos seca, para una tos húmeda. Muchos incluso producen síndromes de agitación nerviosa, y produce agitación nerviosa en el niño, y es un niño que nos llega irritado, agitado. Oye, o sea, hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Entonces, si tú eres una persona que acude de forma rutinaria, estoy segura que tú sabes cuál es la dosis de acetaminofén que vas a dar cuando el niño tenga fiebre, o tienes tu médico que te llama y te puede decir, mira, ve haciendo esto, ten tu probiótico en casa, ten esto, pero ten mucho cuidado con el uso de ¿qué? Con el uso de antibióticos, con el uso de esteroides, con el uso de medicamentos para la tos, con el uso incluso de medicamentos para el dolor, porque oye, no es lo mismo si tu niño tiene un dolor abdominal, no lo mediques porque tú no sabes realmente qué estás enmascarando allí y el por qué pueda tener ese dolor el niño, no solo porque pueda ser algo quirúrgico, puede ser también algo médico, pero que si medicamos, eso puede convertirse en algo más, causar una invaginación, causar más irritación a nivel de esa flora intestinal o a nivel gástrico incluso, y provocar tú mismo hasta una gastritis medicamentosa. Entonces tengan mucho cuidado, edúquense y acudan con su médico para que le dé las herramientas. Estoy segura que por lo menos en mi consulta yo practico mucho el educar al paciente de que mira, si tu bebé presenta un dolor abdominal no vas a darle nada, podemos usar un poco de probiótico, si está con vómito déjalo tranquilo y dale pausa a tal hora. O sea, es educarse y entender también que algunos síntomas simplemente no los podemos frenar. Podemos ayudar, podemos contemporizar, pero que no se quitan de un día para otro. Hace un rato atrás, doctora, mencionaba acerca de los esquemas de vacunación. Me gustaría que como medida preventiva explicáramos un poquito más sobre la importancia de acudir en los lapsos establecidos para cumplir con las vacunas, y que cada uno de los niños pues que nos están viendo, las madres que están en casa, puedan tomarle realmente la importancia a las sugerencias que le hace el médico tratante, a las sugerencias que hacen los especialistas en pediatría a propósito de la vacunación. Bueno, esto es bastante interesante también, porque la vacuna es prevención, ¿no? Y aunque no lo crean, estamos protegiendo a nuestros niños incluso desde el embarazo. Uno de los virus que es desde el punto de vista respiratorio, que produce secuelas bastante graves o ingresos a UCI en menores de 3 meses, es el sincitial respiratorio. Ese virus sincitial respiratorio puede producir en los niños lactantes menores de 6 meses dificultad para respirar, desaturación, y eso que desencadena un ingreso a una UCI y hasta una ventilación mecánica, que es una intubación, ¿no? Para esto hay vacunas, para el virus sincitial respiratorio hay vacunas. No solo lo puedes prevenir inmediatamente cuando el niño nace, ¿no? Sino que también la mamá se puede vacunar, e incluso para la toferina tenemos vacunas que le corresponden, la tenemos en nuestro esquema de vacunación en pentavalente, que incluye paratoferina, que es esa tos tipo coqueluchoide o tipo coqueluche que el niño tose, se ahoga, se pone moradito, vomita, y es bastante alarmante en las mamás y las angustias. Bueno, tenemos vacuna, está incluida en el esquema desde los 2 meses, 2, 4 y 6 meses, y luego 2 refuerzos, y lo tenemos en nuestro esquema de vacunación. Y de paso, la mujer embarazada a partir de las 28 o 33 semanas más o menos también se la puede aplicar, y con eso, ¿qué pasa? Estamos pasando desde alguna manera anticuerpos al niño para también prevenirlo esos 2 meses en el que aún no corresponde esa vacuna, y que bueno, que el niño puede ser que no genere anticuerpos, pero su mamá se vacunó embarazada y tiene anticuerpos para ello y tiene cómo defenderse.
Entonces es importantísimo. Al nacer tenemos la vacuna de hepatitis B y BCG, ¿no? Entonces es importante cumplirlas. Tenemos también esquemas de vacunaciones que son anuales para influenza, que es para el virus de la gripe. Todos los años, estamos ahorita con la cepa 2024, que es la de 2024, todos los años tenemos una vacuna nueva, que generalmente esta vacuna vence entre diciembre y enero, y entre abril, mayo y junio, por lo menos en nuestro continente, comienza a salir la vacuna nueva con los virus que están circulando en el año. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Disminuimos los cuadros complicados por influenza, neumonías por influenza, e incluso muchos cuadros respiratorios. Sí es importante que el niño a partir de los 6 meses se vacune con influenza, que todos los niños anualmente se vacunen, y evitamos también esta incidencia de casos de gripe en los colegios y en la población, ¿no? Entonces es importante que acudan los niños. Por lo menos también a los 2 meses nos corresponde una vacuna que se llama la vacuna antirrotavirus. Esta vacuna protege a los niños menores de 6 meses contra diarrea para rotavirus. ¿Por qué digo los menores de 6 meses? Es importante porque generalmente en los niños menores de 6 meses las diarreas los deshidrata y las diarreas los complica. Entonces estos niños, esta vacuna deberían tenerla a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y es importante que la cumplan. ¿Por qué? Porque en esas edades son más delicados y sí se puede complicar. No va a ser lo mismo que una diarrea en un niño más grande, que ya come, que su sistema inmunológico está mucho más fortalecido, ¿no? Un instante atrás conversaba, doctora, acerca de la alimentación saludable. ¿Cómo se describiría una alimentación saludable para el fortalecimiento del sistema inmunológico en el niño? Una alimentación saludable es una alimentación balanceada. O sea, balanceada. ¿Qué pasa? El niño tiene que tener en su rutina o en sus comidas principales, que lo que son desayuno, almuerzo y cena, el balance. Tiene que tener una proporción de frutas, una proporción o una porción de vegetales, una porción de proteína, carne, pollo, pescado, una porción de verdura. O sea, tiene que haber ese equilibrio. Pero ¿qué pasa también? En ese balance de comida no incluye el que, le vamos a dar la carne, pero toda al niño le gusta frita, con mucha grasa. No. Entonces el niño tiene permitido realmente comer todos los alimentos naturales, sanos, no tan procesados, y en equilibrio y armonía. O sea, ¿qué quiere decir? Que el niño 3 veces al día nos debe comer una porción de fruta, 3 veces al día nos debe comer una porción de proteína, carne, huevo, pescado, pollo, 3 veces al día nos debe comer una porción de verdura y una porción de cereal o de carbohidrato no procesado, o sea, arroz, plátano, porque cometemos el error que lo damos pero procesado, ¿como qué? Como estas harinas, como el Nestum, Cerelac, crema de arroz, y bueno, entonces hay que hacer un balance y estar, un niño que coma saludable, un niño que coma frutas, un niño que coma verdura, un niño que coma sus proteínas adecuadamente, un niño que le evitemos comidas muy procesadas, es un niño, créeme, que va a ser un adulto sano. O sea, ¿qué es lo que queremos fomentar? Recuerden que nosotros en la infancia lo que estamos fomentando es un adulto sano. No queremos un adulto que a los 25 años nos esté haciendo crisis hipertensiva. No queremos un niño que a los 12 años esté siendo operado por una litiasis vesicular por alto consumo de grasas. No queremos que este niño a temprana edad, que está pasando mucho, esté sufriendo de 21 años, 18 años, cálculos renales. Y todo esto viene de la alimentación, porque en su momento puede pasar y nos van a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque al niño menor de 2 años yo no le puedo colocar sal a su comida. Si no le pasa nada, yo le coloqué y no le pasó nada. No le pasó nada en el momento y no le va a pasar. Pero ese niño va a ser un joven que quizás a los 18 o 21 años va a estar sufriendo de cólicos nefríticos. ¿Por qué? Porque tuvo un alto consumo de sal y esos riñones no podían procesarlo de la misma manera. Entonces siempre ver que la infancia, las cosas no son, sino es a futuro, Entonces tengamos prevención, tengamos educación, tengamos conciencia de la alimentación que vamos a hacer. Si tenemos una alimentación consciente, lo comenzamos a hacer mucho mejor, de verdad.
Bien, y llegamos al final del programa y para despedirme me gustaría hacer una pregunta lejos del ámbito profesional. ¿Quién es la doctora María Eugenia Gutiérrez? Bueno, la doctora María Eugenia Gutiérrez es una pediatra o una médico pediatra que hizo medicina porque siempre tuvo claro que quería ser pediatra. Es una persona que ama su trabajo, ama su familia y ama ese contacto con los niños y que practica su profesión de verdad desde la empatía, viendo al niño, viendo el entorno de cada familia y tratando de ajustarnos a eso. Eso es la doctora María Eugenia Gutiérrez. Bien, y nos despedimos de todos ustedes, no sin antes darles las gracias por acompañarnos en esta transmisión de Dialogando con el Dr. Henry Mora. Recuerdo las redes sociales para que puedan seguir acompañándonos, @HenryMora92, y bueno, dar las gracias también a la producción del equipo de Barinas TV por esta nueva oportunidad, y como siempre acostumbro a despedirme de todos ustedes sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora.